Bueno, todo esto produjo, y la palabra yo creo que calza perfectamente aquí, una majamama a nivel de la encuesta. Hubo algunas que realmente estuvieron, pero muy fuera del tarro, y otras que estuvieron un poco más cercanas. Vamos a conversar con Axel Callis, quien fue uno de los que vaticinó, no exactamente lo que pasó, pero bastante más cercano que otras que tienen bastante más espalda y bastante más historia, Axel. ¿Sobre encuestas o pronósticos, don Fernando? Pronóstico. Estoy hablando de pronóstico. Es que, sí, bueno, pronóstico, lo que pasa es que yo no hice, es más, encabecé la lucha contra los pronósticos, escribí una columna larga y varias cosas más chiquititas, porque cualquier persona que conoce el mundo electoral sabe que hacer pronóstico en una elección con la ley DONT y listas y con paridad y con voto voluntario, es decir, están todas las condiciones para no achuntarle. Y estaban todas. Sí, pero entonces, tú dijiste, yo creo que fue, no sé si en este mismo programa o en otra parte que te escuché, pero tú dijiste que había que tener ojo con los independientes porque podían tener una sorpresa. Sí, en su presencia y participación, cosa que no, que hubo tanto reclamo incluso de los mismos independientes de que tenían muchas dificultades para poder competir en términos de campaña y todo lo demás, que quizás muchos pensaron al final va a ser más o menos los mismos de siempre. Y la verdad es que eso es un cambio copernicano, digamos. Sí, pero eso fue fruto de una encuesta que hicimos nosotros en el mes de enero, que está publicada hace 4 meses ahí, que es cuando medimos las listas. El voto de intención de lista, y ahí nos dimos cuenta, y yo puse el nombre de la partidofobia que existía, que era un elemento central, y lo conversamos en la radio varias veces sobre esta partidofobia, y es más, la semana pasada hice otra columna donde no vaticiné, pero dije que si el mundo independiente se acercaba al 50%, podía haber una debacle. Bueno, sacó un 44, 45. Entonces, y eso agrandando yo, exagerando los números, porque eso es contra todos los partidos. Entonces, si tú me das 20 segundos y quisiera explicar de dónde vino la sospecha de esto. A ver. Yo hago talleres electorales bastante seguidos en distintas partes y tenemos uno de ya de hace 6 años. Y a mí lo primero que me causó curiosidad fue en diciembre, cuando se armó la lista del pueblo. Y empecé a ver que los distintos cabildos territoriales empezaban a agruparse en distintas partes, aprovechando esta cosa de la ley que permitía que las listas se pudieran juntar a partir de firmas. Y hubo una señal que para mí fue inequívoca, que fue la velocidad con que un par de dirigentes en Peñalolén juntaron las firmas haciendo la lista del pueblo. Y digo, bueno, aquí está pasando algo. Y de repente empiezo a mirar que ese fenómeno había pasado en 10 regiones. Entonces, no era un hecho aislado de unos dirigentes, de un cabildo, no, era en 10 regiones y no tengo la cifra exacta, pero deben ser 15, 20 distritos de todo el país que habían juntado las firmas y que tenían el nombre de lista del pueblo con otra versión, porque no se podían llamar más o menos lo mismo. Y ahí lo que hice fue evidente de una persona, a mi taller electoral, invité a Camila Zárate, electa hoy por la lista del pueblo. Y le dije, Camila, explícame qué pasó acá. Y nos explicó a todo el mundo. Éramos 40 personas y ahí yo decido incluir a la lista del pueblo en la encuesta de enero de Data Influye de tuinfluye.com. Y obviamente que no era muy conocida, pero sacó dentro de la porción de personas que decían que iban a votar por listas independientes de movimientos sociales, le puse la lista del pueblo y las listas regionales. Y ahí me di cuenta que había un fenómeno. Y después seguí mi vida y lo que me di cuenta nuevamente es que era muy difícil calcular cuánto iban a sacar los independientes porque no obstante que eran alrededor de 60 y tantas listas, podía diseminarse toda esta votación en fragmentos si la derecha lograba el 33-34% y por lo tanto se producía el efecto de sobrerepresentación. Pero lo que sucedió es que la derecha se hundió y se fue al rechazo, se fue al 21%. Es decir, no se produjo el efecto virtuoso de la sobrerepresentación, sino que más bien
La lista que debía ser la más grande fue la más grande, pero fue ahí mediocre. Entonces, por una cosa matemática, el resto de las listas crecieron, y entre ellas la de los movimientos sociales, los independientes. Ojo, y yo ayer estaba en otro programa y me acordé de esta frase que indica muy fuerte lo que es el centralismo, que es esta frase que dice: el mapa no es el territorio, es decir, cómo nosotros vivimos de representaciones de mundos que creemos conocer, pero que tienen una topografía muy rica y que es distinta, y que el mundo independiente, de una u otra forma expresado regionalmente y localmente, aprovechó, yo diría, ante tanto miedo que le metimos mucho, también me siento, de que la derecha iba a arrasar fruto de esta sobrerepresentación. Ese es el contexto de la reflexión. Y con esto termino. Y el jueves pasado, Daniel Matamala, en otro programa en CNN, nos muestra unas fotos de los futuros constituyentes. Nos muestra una foto de políticos. Y él dice: acá están las dos fotos de lo que viene en la constituyente. Y nos muestra una foto de políticos, después nos muestra una foto de gente famosa, de gente de la farándula, distinta. Y yo le dije: bueno, Daniel, pero acá falta la foto más importante, falta la foto de los independientes que no conocemos. Y eso está ahí en el programa, porque ya intuía que venía independiente. Lo que no intuía era el volumen de los independientes. Yo creo que eso no estaba en la cabeza de nadie. Ese fue un poco el Sí, estaba viendo esta frase que tú dijiste, que es de un físico polaco estadounidense, Alfred Korbinski, que es: el mapa no es el territorio. Tú básicamente lo que señalas es que los partidos políticos tradicionales y la política tradicional se movió básicamente en el mapa, viendo las cosas y no realmente en el territorio, que es la realidad. El mapa es una representación solamente de esa realidad, que era la tesis de Korbinski en ese sentido, digamos. Y muy simplificada, y a veces muy tosca y distorsionada. Que uno cree, la trampa del mapa, yo nunca he podido pronunciar muy bien porque el nombre de este físico, Korbinski, pero Korbinski, sí. Pero lo que dice Korbinski es que el mapa a veces está distorsionado, y por lo tanto que es la función del mapa, que es guiarte, te guía a lugares que no son los correctos. Y es justamente lo que le pasó a los partidos políticos acá, que andaban muy perdidos y nunca pudieron leer el territorio, y el territorio sí se leyó a sí mismo y aprovechó las coordenadas de la política en términos de esta ventaja y logró lo que logró. Ahora, Axel, ¿cómo entiendes tú que hay un factor que me parece a mí bien interesante, que todavía no he escuchado mucho de que se hable, porque tiene un elemento, una variable de apuesta o incertidumbre, pero votaron casi 1.600.000 personas menos que las personas que votaron en el plebiscito. Y uno sabe que cuando hay una ausencia, una abstención muy grande la abstención en Chile, históricamente, tiene parámetros bastante claros de quiénes se abstienen más que otros. O sea, sí. Normalmente la gente que está menos apegada a la política, o que cree que no va a cambiar nada, o que eventualmente no tiene que proteger nada ni cuidar nada propio, digamos, demasiado, son las personas que tienen menos posibilidades de ir a votar cuando hay abstención. Eso significa que si es que acaso hubiese votado la misma proporción, más o menos, estoy inventando, ¿podríamos tener una situación similar o peor? A partir de ahora, Fernando, entro en el terreno de la hipótesis. Exacto. No tengo certezas. Por cierto. Ya, para que no me reten. Lo que yo creo que sucedió el fin de semana, iba a decir el domingo en lectura antigua, lo que pasó el fin de semana, y esta es la hipótesis que creo que tiene harta de... No sé cómo probarla todavía, porque estoy viendo los mecanismos, pero lo que sucedió es que, primero, votaron 6,5 millones, por lo tanto 1 millón menos que el plebiscito, no fue tanto, o sea, fue una diferencia importante, 1 millón, pero las personas que votaron, porque cada persona votó 4 veces,
votaron mucho más informadamente que en todas las elecciones que yo vi. Eso yo diría que en un rango sorprendente. No puedo decir un número, pero yo diría que fue una conducta electoral. Y tengo algunos indicios, así como cuando uno empieza a armar como el caso. El primer indicio que tengo es que las personas evitaron ciertas marcas políticas y favorecieron a otras. Y eso uno lo ve a lo largo de casi toda la línea de votos. No sé si me explico. O sea, hay una coherencia entre el voto a gobernador, el voto a constituyente, el voto a alcalde, y se desvía un poquito en el voto a concejal, porque ahí había menos alternativas. Por contra, ¿cuál es, como diría, la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los que no fueron a votar no es porque no hayan querido, pongámosle el millón extra, sino que yo creo o especulo que mucha gente pensó que esto era una elección un poco compleja, no solamente en el tipo de elección, sino que en los requerimientos de información y en los requerimientos cotidianos, como saber doblar el voto. Yo he sabido de mucha gente que se inhibió de ir a votar porque encontró que esto era algo muy complejo y que no estaba lo suficientemente informada para ir a votar. No por desidia. Ahora, la abstención, que es algo que ha sido de las cosas más estudiadas en sociología, en ciencia política y en todo, no tiene un dueño. Esos que aparecen después de las elecciones adjudicándose los que no votaron, eso es la mentira más grande que hay en política. La abstención tiene múltiples razones y una de las más sorprendentes es que hay gente que ni siquiera se entera que hay elecciones. Uno dice, pero ¿cómo? No, hay un grupo de personas que no se entera o pasan por el lado. Pero lo que normalmente uno puede encontrar en Chile, a partir de algunos estudios más cuantitativos, de post-electorales, es que los que no votan, hay un grupo grande dentro de los que no votan, múltiples causas, o sea, desinterés, que tienen que trabajar, que no tienen plata para la micro, que X, pero hay un grupo importante de esos abstencionistas que se parecen mucho a los que votan, pero que no fueron a votar. Entonces, ¿y por qué? Porque viven junto a los votantes. O sea, no es que los que votan viven en unas casas y los que no votan viven en otra casa. Se mezclan, viven juntos, son familia, y unos fueron, y normalmente son grupos más homogéneos. Entonces, la abstención en este tipo de cosas no es adjudicable a una sola mano. Pero mi hipótesis es que este ha sido lejos uno de los votos más informados que ha habido. No sé cómo lo voy a probar, pero voy a llegar a esa evidencia. Axel, tenemos una situación donde de pronto, y conversando incluso con gente antes de la elección, gente, por ejemplo, de derecha, gente partidaria al gobierno, de alguna manera se había asentado la idea de que era relativamente sencillo llegar al tercio que de alguna manera le daba cierta dosis de tranquilidad a buena parte del oficialismo en caso de que alguien quisiera pasar una aplanadora por sobre todas las cosas. De hecho, yo entrevisté, y lo dije el otro día acá, a Jacqueline Van Rysselberghe 2 días antes del sábado, o sea, el jueves, en la radio, y ella dice directamente y muy honestamente, dice, mira, Fernando, ya que me estás pidiendo pronóstico, yo tengo la impresión que vamos a llegar bien al tercio. Ahora, lo que me sorprendió, Axel, es que el tercio se tomaba como la meta. Siendo que perfectamente, con una oposición fragmentada, uno podría pensar que de pronto, y bien unida el oficialismo, estaban pensando en hacer básicamente lo que eran las elecciones presidenciales, o llegar a un 40%, llegar a una cosa así. No, el tercio era una meta, y no se llegó al tercio, Axel. Porque en la de constituyentes se reprodujo el plebiscito y el tercio sí lo lograron en concejal. No sé, o sea, voy a ponerlo de esta forma. La única posibilidad que tuvieron los chilenos y chilenas que votaron el domingo de expresarse con toda la oferta fue en la elección de constituyentes, porque había de todo para elegir.
Es decir, habían 1.240 candidatos, habían pueblos originarios y habían 79 listas, de las cuales estaban las listas clásicas, estaban los pactos, los nuevos pactos, y habían 64 listas que estaban, bueno, distribuidas no todas en un mismo distrito, sino que estaban distribuidas a lo largo de todo Chile, en un promedio de 5, 6, a veces 7 listas por territorio, por distrito, por lo tanto había para regodearse. Y cuando existe esa oferta, las personas dicen, aquí lo que voy a hacer es no votar por la derecha, se saltan el 80%, el 79%, reproduce el plebiscito, dice no quiero votar por el rechazo, /derecha. Otro dice se salta a la democracia cristiana y algunos partidos de unidad constituyente. Uno se dice no, yo voy a votar con estos cabros del Partido Comunista, y una gran mayoría, o sea, no, perdón, un importante, un 40-44% dice yo voto independiente. Independientes que no son personas prístinas, no son ángeles que vienen del cielo. Muchos de ellos tienen mucho recorrido, son algunos ex militantes, otros son reciclados, pero una gran mayoría de ellos viene de los movimientos sociales, vienen del estallido, sobre todo los de las ciudades grandes. Uno ve el distrito 12, los que salen electos, o de otros distritos del sector poniente, y son personas que vienen de los cabildos, que vienen de las asambleas territoriales y que después derivaron en ollas comunes y que después manejaron todo el tema de la sanidad y la protección que dieron los municipios a través de estas organizaciones y retejieron el territorio. Entonces, todo eso dio el tercio que la derecha lo obtuvo en concejales. Pero el problema es que para lograr el tercio porcentual, el premio del tercio porcentual era la sobrerepresentación en elecciones. No sé si estoy hablando un poco enredado, pero cuando uno logra un 30-33% y es la lista más grande de todas las que hay, en cada distrito se produce la sobrerepresentación. Y la sobrerepresentación en 28 distritos te daba 40, 45, 50 constitucionales, y eso ya era el tercio de la Asamblea. Sí, ahora ahí se produce una situación que es bien interesante, porque ¿cómo entiendes tú, por ejemplo, que el tema de las pensiones, te pongo un ejemplo, es un tema súper potente, súper fuerte, que probablemente atraviesa un montón de cosas? Pero quien encabezó el tema de las pensiones en el movimiento de No Más AFP no sale. Tú tienes a la dirigente de los trabajadores, la Bárbara Figueroa, no sale. Tienes a personas que representaban de alguna manera una serie de movimientos que todos te argumentan que fueron trascendentales para tomar una decisión, pero ellos mismos no salen. Y ni hablar, por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata Cristiano, que yo creo que a todas luces, esta es la peor planificación que yo he visto en mi vida de una elección con la relevancia de la constituyente. Me refiero a los constituyentes, solamente a los constituyentes. Es una planificación que a un partido que ha tenido N cantidad de presidentes, que ha tenido una cantidad enorme de votos, que le fue bien en los alcaldes, resulta que saca un constituyente. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, es que voy a decirlo, voy a partir de lo más básico. El problema que tiene no solamente Unidad Constituyente, o sea, el PS, el PPD, la DC, el Partido Radical y otros partidos, es que cuando esos partidos inician el camino del refichaje y empieza a irse la gente, se quedan sin voy a decirlo casi en términos logísticos, no tienen stock de candidatos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Recurrir a los independientes. Si de los 15 que saca el PS, son 6 o 7 independientes, y los que tiran, perdón, entre comillas, la votación para que salgan los militantes son los independientes que se consiguen esos partidos. Es decir, vienen a hacer, en términos del baby fútbol, la galleta que les salva el partido, o sea, que les salva la pichanga. Porque el deterioro de esos partidos consiste en que cada vez tienen menos personas atractivas para presentar. Entonces, ¿cuál es el camino? O presento a ex figuras tipo René Cortázar,
tipo, algunos así como más exministros, y les va pésimo. Ahora, volviendo un poco al origen de lo que tú me decías, en general no es novedad, pero al dirigente sindical no le va bien en las elecciones en general, salvo Manuel Bustos y Rodolfo Seguiel, que fueron hace 30 años. Sí. La historia del sindicalista, del dirigente, no es muy alentadora en términos electorales. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen fama de macuco, de mañoso, de corporativista, de estar como en la chica, y se les ve como mucho tiempo en los cargos también. Entonces no huele eso como a... Y yo creo que en el caso de Mesina o Bárbara Figueroa, yo creo que tuvieron competencias muy fieras. Ahora, si Mesina hubiera ido por la lista del pueblo, lo más probable es que hubiera sido electo, pero el perfil de esa lista era de los movimientos sociales. Y yo personalmente creí que a la lista de los movimientos sociales le iba a ir mucho mejor de lo que le fue, porque se la comió la lista del pueblo. Es decir, las personas optaron por representación territorial y no por representación gremial. Y ahí hay algo, ahí hay otra hipótesis que está por descubrirse. Axel, me queda poco tiempo, pero necesito preguntarte sobre, hagamos unas proyecciones o pimponemos un poquitito algo que se viene. Hoy día, después de un discurso muy fuerte de Jasna Proboste, renuncia el presidente de la Democracia Cristiana, que es el único constituyente elegido, dicho sea de paso. O sea, el único verdadero, porque el otro también es galleta, como se dice. Sí, exactamente, el otro es galleta también. Bueno, pero renuncia Fuachaín, se produce este impasse sobre cómo se va a determinar si es que se ratifica a Jimena Rincón o si se abren a hacer algún tipo de primaria. Lo mismo están planteándose en el Partido Socialista, el PPD, después de la invitación que Gabriel Boric e incluso también Daniel Jadwe le hicieran al Partido Socialista para que entrara a la primaria de ellos y saliera de ahí un solo candidato. ¿Cómo ves eso en términos de factibilidad? A ver, yo creo que yo creo que al revés. Yo creo que lo que sucedió hoy día es que se está simplificando el escenario. Porque si acá hay un escenario, porque el viernes teníamos un escenario donde teníamos 3 posibles primarias de la oposición, o 2 grandes, o una grande y una chica. Bueno, ahora tenemos una que puede ser gobierno y otra que no puede ser gobierno. Y eso para mí es importante. Porque la de Jadwe Boric sí puede ser gobierno, y por lo tanto los partidos que estaban ahí como en la de constituyentes como incómodos, como el PPD, o sea, entre ir a perder una primaria que no va a ser gobierno junto a la Democracia Cristiana y llevar muy poca gente, e ir a una primaria donde se pierde igual, pero se puede lograr primero una lista parlamentaria, después tener una parte de injerencia dentro del programa. Yo prefiero perder en la primaria que va a ser gobierno. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién va a ser el primer partido de unidad constituyente que va a cruzar la línea a irse a la primaria con Jadwe y Boric? Esa es la primera. Lo que está claro es que ninguno de los 3 partidos, salvo que vete la dupla Jadwe-Boric, o los partidos que están ahí, el Partido Comunista y el Frente Amplio, veten a Carlos Maldonado, Heraldo Muñoz o a Paula Narváez, yo estoy viendo que el cambio de micro va para allá, y por lo tanto la DC no le va a quedar otro camino que yo creo que es la apuesta que está haciendo Jasna Proboste, que es el camino largo, que es decir, bueno, dado que nadie va a querer hacer una primaria con la DC, porque la DC no la lleva en este minuto, salvo que aparezca Ciudadanos o una primaria así como por cumplir, y que más encima parece que no la van a inscribir mañana. Lo más probable es que hagan una primaria artesanal o convencional, o como le quieran llamar, que no va a participar nadie. Yo creo que Jasna Proboste está apostando al camino largo, que es decir, esperar que se hunda Jimena Rincón como candidata, si es que logra pasar mañana, porque mañana continúa el Consejo de la DC. Si Jimena Rincón logra pasar eso, Jasna Proboste va a ser de todas maneras candidata antes de agosto, porque se va a hundir Jimena Rincón y va a aparecer ella, y Jasna va a ser por aclamación. El otro camino es que la aclamen mañana a Jasna Proboste.
Pero lo que tengo claro es que ni uno de los partidos de unidad constituyente quieren hacer una primaria con la ADC, sino que quieren irse al carro más grande. Si el carro más grande, los dueños del carro más grande, dicen, no, acá solamente entra el PS, así que ustedes dos se van para afuera, ahí a lo mejor pueden armar una primaria convencional, pero yo creo que eso va a ser muy poco participativo. No sé si se entendió. Sí, ahora dime una cosa, ¿cuáles son las alternativas para el oficialismo? Y armaron acuérdate que conversamos, incluso creo en esa oportunidad, armaron una estructura bien, yo te diría, cohesionada para enfrentar la variable de los constituyentes con los republicanos y todo lo demás, para los alcaldes. Y bueno, el Partido Republicano le fue muy mal, a Chile Vamos en general le fue mal. ¿Cuáles son las opciones entonces que, a tu juicio, tiene el oficialismo hoy día después de lo que pasó el fin de semana? A ver, de hecho, ya tomaron la primera mala decisión porque no leyeron el territorio y leyeron el mapa, que es bajar a Evelyn Matei. Evelyn Matei en el mapa compite con Lavín, perdona que abra de nuevo, sí. En el territorio son distintos. Y entonces lo que hicieron bajar a Evelyn Matei, que tiene un electorado que deben tener gente en común, pero es más duro, es más identitario, y Lavín tiene un electorado mucho más femenino, un poquito menos UDI, y por lo tanto no eran incompatibles electoralmente. Ellos deben tener estudios a lo mejor que les dicen que si es uno u otro, pero yo dudo de la metodología de esos estudios, y por lo tanto deberían haber competido los dos. ¿Por qué? Porque el hecho de la bajada de Lavín, de Matei, y ya lo que dijo hoy día, que los iba a apoyar a todos. Cuando uno dice que va a apoyarlos a todos, es porque no va a apoyar a ninguno. Eso es del ABC de la política. Y lo segundo es que el que se va a beneficiar con ese voto es Kast, porque es el que va a tomar la posta. Recordemos que Kast fue secretario general de la UDI durante mucho tiempo. Entonces, el elector UDI puro no va a votar está enojado con Lavín. A lo mejor el aparato va a votar por Lavín, pero el elector clásico de Valparaíso, de Viña, ese que es del mundo de los Urenda, esos que vota, está molesto con Lavín. Y por lo tanto las alternativas que hay son Sichel o Kast. Y así se va a repartir el electorado de Evelyn Matei. Entonces, van a armar una primaria y les va a costar mucho hacer que prenda esa primaria, porque van con el 21%, lo tienen en la cabeza. El 21% es el rechazo más la constituyente. Entonces, si mueven 100.000, recordemos que la última primaria que armó la derecha movilizó 1.300.000, 1.400.000, y la anterior, y el 2013 movilizó 800.000, 900.000. Sí. Ahora, si mueven en una primaria 200.000, 300.000, están muertos. Ahí ya, ni siquiera vale la pena que compitan, porque se podría producir un escenario del estilo Matei-Bachelet 2003, un casi 60-30, una cosa así. Entonces yo creo que están tomando muy malas decisiones, y la verdad es que haber dejado fuera a Matei, yo creo que fue un error que les puede costar ese ensanchamiento. Por último, ¿ves tú alguna variable que se pueda hacer desde el gobierno? Cambio de gabinete, las típicas cosas simbólicas que de alguna forma gatillan determinadas fuerzas o determinadas energías desde el gobierno antes de la elección para intentar ordenar este despelote que quedó el domingo después del resultado. No, yo creo que el gobierno no tiene ninguna relevancia en este minuto. Es más, lo que tienen que hacer los partidos Chile Vamos es rápidamente alejarse del gobierno. El gobierno los achica del 21 al 10. Lo que tú tienes que tratar de salir del 21 y no acercarte al 10 o al 9, que es Piñera. Y el gobierno no creo que tenga estructura. De hecho, tiene un gabinete político que no tiene mucho peso. Yo creo que es absolutamente irrelevante el gobierno.
Y la verdad es que no sé qué agenda le queda, porque ni siquiera es capaz de ordenar, de manejar el orden de su propia bancada. Entonces, lo que uno esperaba del gobierno para esta época era por lo menos que avanzaran en la reforma pensión, y parece que tampoco lo van a hacer. Entonces lo que tiene que hacer es Renovación Nacional, la UDI y los partidos de Chile Vamos es alejarse lo más rápido del gobierno, que el gobierno sea lo más invisible posible, que no se note mucho. Aquí sí que viene esta alegoría de Alf, meterlo debajo de la mesa, para que la gente empiece a disociar gobierno de bloque. Y lo que tiene que hacer Chile Vamos es una primaria y reconectarse con sus territorios, es decir, ir tras el 30% de los concejales y no ir tras el 21% de los constituyentes. ¿Por qué? Porque ese 21% de los constituyentes es de una estirpe absolutamente fuera de tono, o sea, son candidatos que no estuvieron a la altura. Pero el mundo de los concejales es mucho más fiel. Ahí están los votos, ahí está el municipio y ahí está, llamémosle, esa musculatura que en este minuto está muy débil, la musculatura territorial. Nada de esto, y perdona que me cambie, nada de esto tiene Pamela Giles, por ejemplo. Pamela Giles no tiene ninguna musculatura electoral ni territorial, y que es lo que hace la diferencia entre ser un candidato con proyección y ser un candidato que no tiene ninguna proyección salvo en encuestas de personas que contestan encuestas pero que no van a votar. Entonces, acá en Chile, por lo menos los últimos 30 años, nunca ha salido un presidente que no tenga más musculatura electoral. Axel, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros hoy día y bueno, estaremos atentos porque están pasando varias cosas y está la definición en la democracia cristiana entre hoy día y mañana, está lo que va a hacer porque Chile Vamos va a tener que hacer algo y de hecho lo que tú estás diciendo se mostró de alguna manera con los candidatos presidenciales que se desapegaron muy rápido del gobierno, incluso lo culparon 2 o 3 de ellos al gobierno de una serie de cosas, como salió sobre todo en el Parlamento, fue muy notorio, y entrevisté a montones de parlamentarios en la radio entre el lunes y hoy día, y todos dijeron una frase que era la frase que históricamente decía la oposición cuando empezaban a ver los diálogos sobre las cajas, sobre los bonos IFE, todo, que era, yo lo que pediría, me decía un parlamentario de Renovación Nacional ayer, o anteayer, era que nos escuchen, que crean a las personas que estamos en los territorios, que nos escuchen, que nos vuelvan a escuchar. Esa petición es mucho más dramática de lo que parece cuando estás hablando de un todo organizado que además tiene el poder de administrar el país. Sí, perdona, una cosita antes que me... Y yo he escuchado mucho, de hecho estuve conversando con algunos dirigentes de Renovación Nacional y ellos se construyeron, y yo creo que están un poco equivocados, pero no todo, esta cosa que el 10% los había hundido. No sé si tú lo has escuchado como discurso. No después de la elección, no. No, yo lo he escuchado así como, no, es que el 10% no hundió. Yo diría que esa es una interpretación. Lo que hizo fue, el 10% los rehundió, pero lo que hundió al sector fue el 21% del rechazo, que no lograron nunca separarse de eso. Porque el 21%, en vez de ir por el 80%, en términos de público, se refugió en el 21% en términos del tercio. Entonces lo que la gente dice, sí, chuta, eso es verdad. El 21 se va a transformar en un tercio, si esto es un tercio, van a seguir los líos, no va a haber constitución y esto no va a haber ningún cambio. Entonces, yo diría que la explicación de lo que le sucedió, bueno, aparte de todo el contexto económico, ojo, aquí se nos olvidó, lamentablemente entramos como por arriba, pero se nos olvidó lo más importante, es que para Chile, y esto lo hemos comentado en la radio, para una gran mayoría de las personas la situación económica es muy mala. Sí. Y eso se le asocia esencialmente al gobierno y al encierro y al mal manejo de la pandemia, no obstante las vacunas, pero al muy mal manejo, y eso hace imposible que un sector
que está gobernando pueda sacar algún tipo de rédito. Es la lectura exactamente contraria a lo que pasó en España. En España gobierna el Partido Socialista y los que se beneficiaron, entre comillas, de la mala situación económica de Madrid fue la derecha. Es decir, es justamente el contraejemplo puesto de un lado y del otro. Es decir, uno ya podría tener una hipótesis que los gobiernos que manejan las pandemias y que generan estas crisis económicas tienden a tener muy malos resultados electorales, que un poco la mezcla también que le pasó a la derecha. Axel Callis, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien. Chao, Fernando. Buenas noches. Volvemos en un ratito.